Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su programa Nutrición y Vida. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, empezando una semana más, para algunos un fin de semana largo donde pudieron descansar un poquito más de lo acostumbrados, a lo mejor otros se fueron de vacaciones y bueno, llegaron ayer en la noche y hoy todavía costó un poquito de trabajo levantarse, pero ánimo, es lunes, hay que empezar, estamos iniciando este lunes 19 de septiembre, una semana más en nuestras vidas y eso es para agradecerse, así que ojalá que lo disfruten, que no suframos los lunes, ¿no? Los lunes son hermosos, hay que verle el lado bueno, el lado positivo, iniciando un día más, una semana más y bueno, pues ya casi a mediados del mes se nos está yendo rapidísimo, ya por ahí se ven los adornitos, las calaveritas de octubre y dije, bueno, ya no tardan en poner ya los adornos de diciembre, Navidad y no queda más que disfrutar, así es la vida, va y viene, así que date la oportunidad de disfrutarlo y de vivir cada momento, siempre habrá cosas, siempre habrá situaciones, eventos, entonces no pongas de pretexto eso también para mejorar tus hábitos de alimentación, aprende a alimentarte correctamente todos los días y no nada más mientras puedas, mientras no sean vacaciones, mientras no sean festividades especiales, a eso te invito el día de hoy. Y bueno, hoy lunes también recuerda que es lunes de educación en diabetes y más, porque siempre aprendemos algo diferente. Y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante que son los trastornos de la conducta alimentaria precisamente en personas con diabetes. ¿Qué sucede en aquellas personas que, bueno, ya está documentado trastornos específicamente de la conducta? Ya tenemos aquí a nuestra experta que nos va a platicar el día de hoy, pero antes, bueno, pues si tienes alguna duda, alguna pregunta, te recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También te invito a que nos sigas a través de Facebook como Mujer el Sexto Sentido y búscanos también en Twitter como @radiomujer1040. Saludo también a todos los que nos ven ya a través de la página de internet www.radiomujer.com.mx, a todos los que nos sintonizan aquí desde la ciudad de Guadalajara a través del 1040 de AM y a todos nuestros amigos de Austin, Texas, que nos escuchan por el 95.1 de FM. Bienvenidos, bienvenidas sean todos a su programa Nutrición y Vida. Y bueno, pues voy a presentarles ya a mi invitada, ya la tengo aquí. Ella es Claudia Varela, es licenciada en nutrición y bueno, especialista en todos estos trastornos de la conducta alimentaria. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ruth. Muy bien, gracias por tu invitación. Gracias a ti, encantada de tenerte nuevamente con otro tema tan interesante, ¿no? Pero ahora más adentrado a específicamente los trastornos, pero en las personas con diabetes. Así es. Sí. Estos trastornos nuevos que se van descubriendo día con día porque, bueno, ya habíamos platicado en tu programa, para los que no nos escucharon, que los trastornos de la conducta alimentaria surgen a raíz de esta gran necesidad de una modificación rápida de nuestro cuerpo pero desgraciadamente con conductas poco saludables. Claro. Y en el caso de los diabéticos, como bien lo dices, bueno, ellos tienen sus modos para hacerlo y ahora, pues yo creo que hablaremos un poco de qué tan efectivos son, pero cuáles son el costo, cuáles son las consecuencias, cuál es el costo en salud que tienen estos modos de bajar de peso de las personas diabéticas. Definitivamente, ¿no? Fíjate, Claudia, yo la semana pasada tuve la oportunidad de ir a un curso en la Ciudad de México, por eso no me escucharon en vivo algunos días, pero me tocó vivir ahora sí que como que si tuviéramos diabetes, porque en el curso era estar checándonos continuamente la glucosa, nos pusieron estos aparatitos más de tecnología, lo que son las microinfusoras de insulina, un monitoreo continuo, y lo dije, la verdad, mis respetos, porque yo soy muy disciplinada para comer, a mis horas, los horarios, hacer ejercicio, pero eso de que no me he checado la glucosa, no, todavía no puedo desayunar, hay que checármela antes, o sea, antes de la comida, antes de la cena, en el monitor estar viendo de qué manera se elevaba la glucosa cuando comía ciertos alimentos o cuando ya no comía nada, bueno, esa glucosa baja, y dije, la verdad es que los valoré aún más, sobre todo tipo 1, ¿no? Que es este control mucho más estricto de las personas que se están midiendo continuamente sus niveles
niveles de glucosa, que están tomando decisiones. Entonces dije, llega a ser muy cansado, ¿no? Una conducta, una enfermedad crónica como la diabetes tipo 1. Que implica muchas disciplinas. Sí. Y como tú bien lo dices, implica un estilo de vida, un cambio de estilo de vida total. Claro. Y a veces no solamente para el paciente que padece diabetes, sino también para la familia entera. Así es. Porque solemos comer en familia, solemos hacer un súper, mercado, una compra de alimentos para todo el grupo familiar. Claro. Y si no todos tienen diabetes, entonces a veces se vuelve complicado entender por qué tantos cuidados, por qué tanta disciplina en sus horarios. Y si no lo entiende, a veces es difícil entenderlo como individuo y como grupo familiar también. Y esto vuelve todo un arte de cambio de estilo de vida. Claro. Por salud. Sin embargo, Ruth, sí tenemos que aceptar que hoy la persona que padece diabetes tiene una expectativa de vida maravillosa cuando entra en estas disciplinas. Puede prolongar mucho el daño que paulatinamente esta enfermedad hace a nuestro organismo, lo puede prolongar por décadas. Claro. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces tiene esas ventajas. Me encanta, Claudia, así como lo dices, ¿no? Porque de repente decimos diabetes igual a muerte, o me van a amputar, o me voy a quedar ciego, y no, se puede vivir con diabetes y se puede vivir muy bien, tú lo has dicho, nada más es cuestión de disciplinarnos, así que mi más sincero reconocimiento a todas estas personas con diabetes que ya están tomando, ahora sí que cartas en el asunto, ¿no? No sufrirla, sino vivirla, darle de alguna manera la disciplina. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero regresando, vamos a seguir platicando de qué trastornos de conducta alimentaria se pueden presentar en personas con diabetes. Si tú vives con diabetes o tus hijos, algún familiar cercano y has notado algún cambio en la conducta, y si tienes dudas, comunícate con nosotros. Recuerda que estás en Radio Mujer, la mejor estación de Guadalajara. De la mañana con 19 minutos, estamos de regreso ya en tu programa Nutrición y Vida. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todas. Es un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy, iniciando una semana, lunes de educación en diabetes y más, porque siempre aprendemos algo nuevo. Y además hoy es lunes de recomendarte algunas opciones para desayunar, así que vamos a escuchar la siguiente sección. ¿Sin tiempo para desayunar? Antes de salir de casa, toma en cuenta lo siguiente. Y bueno, recuerda que el desayuno es una parte muy importante del día y no debemos de descuidar todo esto. De repente me preguntan sobre qué opinamos de los hot cakes. El problema de desayunar hot cakes es que es un desayuno muy alto en carbohidrato, es decir, casi siempre el hot cake se acompaña con fruta, con miel o con un licuado exageradamente dulce. Entonces el día de hoy les voy a dar una receta de cómo preparar hot cakes de avena, pero la idea es que, por ejemplo, comamos algo de proteína, pudiera ser a lo mejor un desayuno para un fin de semana, porque a lo mejor entre semana no tienes el tiempo de estarlos preparando, pero qué tal que hagas un huevito como algo ya proteínico y después tus hot cakes que sea como la porción de cereal, o sea, el huevo ya solito sin acompañarlo, a lo mejor con algo de verdura, un omelette y de postre tus dos hot cakes, pero estos van a ser de avena, así que tomen nota de los ingredientes. Llevan media taza de avena molida, avena natural, sí, de preferencia que no sea instantánea. Llevan también media taza de harina, preferentemente harina integral. Llevan un huevo, 3/4 de taza de leche, puede ser leche baja en grasa o puede ser leche entera si tus hijos son deportistas o son físicamente más activos. Lleva también una cucharadita de polvo para hornear o lo que conocemos como royal, una cucharadita de azúcar o puede ser un sobrecito de sustituto y 2 cucharadas de aceite, puede ser aceite de oliva o algún aceite vegetal y una cucharada de vainilla. Repito rápidamente, media taza de avena molida,
una media taza de harina integral, un huevo, 3/4 de taza de leche, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de azúcar mascabado o un sobrecito de sustituto de azúcar, 2 cucharadas de aceite, puede ser aceite de oliva o algún aceite vegetal. Hay quien le pone mantequilla, nada más no hay que requemarla mucho porque va a ir líquida, entonces que no le salga como humo, y una cucharadita de esencia de vainilla. Entonces vas a incorporar todos los ingredientes secos, la avena, la harina, el sustituto o el azúcar y el polvo para hornear. Vas a agregar aparte los ingredientes líquidos, es decir, vas a licuar el aceite, la vainilla, la leche y el huevo. Y ya en un recipiente vas a incorporar todo lentamente, los ingredientes secos, vas a ir agregando poco a poco lo líquido en forma envolvente, ¿sí? Con una cucharita, y ya bien mezclado en un sartén o plancha vas a poner un poquitito de aceite solo para que no se pegue y retirar el exceso con una servilleta, de preferencia en una buena cacerola donde no se te pegue. Vas a vertir la mezcla en el sartén y dejar cocinar 3 minutos aproximadamente por cada lado, y ya vas a tener unos deliciosos hot cakes, pero esto cuenta como tu porción de cereal. Como les decía, de preferencia esos hot cakes acompáñalos con fruta natural y no con mermelada o con exageradas cantidades de miel o leche condensada, ¿sí? Es preferible que le pongas solo un poco de fruta, a lo mejor puedes ponerles almendra fileteada o tostada o nuez, y como te decía, siempre, aunque estos tengan huevo, de todos modos es importante haber incluido un poquito antes algo de proteína, o por ejemplo ponerles un poquito de queso cottage para que sean más balanceados. Y bueno, ahí está el tip del día de hoy, y vamos a continuar con el tema. Hoy estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria en personas con diabetes, ¿sí? Está con nosotros Claudia Varela, ella es licenciada en nutrición y es especialista en todos los trastornos de la conducta alimentaria. Y antes de irnos a la pausa, bueno, pues estábamos mencionando, Claudia, estos trastornos que se pueden presentar en las personas, sobre todo las personas que viven con diabetes tipo 1, ¿no? Así es. Fíjate que desgraciadamente todos estos trastornos de conducta alimentaria, sean diabéticos o no, vienen con un origen bien importante, y es esta extrema necesidad o extremo temor al sobrepeso. Generalmente una persona, cuando la diagnostican diabetes, una proporción importante ya padece obesidad. La diabetes tipo 1, como todos, bueno, no como todos sabemos, para quienes no lo saben, es este tipo de diabetes en los que tu páncreas ya no produce insulina, o es tan leve que nunca será suficiente, claro, prácticamente es nula. Entonces hay que inyectarse continuamente una cantidad de insulina, que es lo que produce el páncreas. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es que toda la glucosa que viene de la comida, que pasa a la sangre, la puede incorporar a la célula. Uh-huh. Si esta se queda en la sangre, la célula detecta que no ha comido. Uh-huh. Entonces, las señales neurológicas al cerebro es: hay que comer, o al hígado, que es quien le produce la glucosa, le da indicaciones para que siga produciendo más glucosa. Como todos sabemos, cuando nosotros estamos en un ayuno y no comemos, entonces, si mi célula necesita azúcar o glucosa, lo que hace es indicarle al hígado que la produzca de otras fuentes. Claro. Y tenemos 2 fuentes importantes que degradamos de nuestro cuerpo para poder obtenerla, que es el tejido graso, que es el que todos queremos eliminar, y durante los tratamientos de reducción de peso nos dedicamos a monitorear que ese sea el tejido que gastemos. Claro. Pero ojo, también degradamos un poco el músculo, la proteína, ¿sí? Se van degradando un poco a la par en cuestiones de ayuno. Claro. Sí se degrada grasa, pero también hay músculo que también se va desgastando. Entonces, si nuestra célula no detecta la glucosa porque se quedó afuera, no entró a darle de comer, valga la palabra, a nutrirla, entonces lo que estamos haciendo es dejar en vacío esa célula y da indicaciones al hígado que le produzca más, pero si no hay insulina, esto jamás llega. Y entonces se vuelve un choque tremendo, porque el hígado produce glucosa a partir, ¿no?, de
pues lo que ya hizo el organismo a partir del alimento que no llegó. Y lo que hace el hígado a partir de la orden, que lo hace a partir de las grasas y de la proteína del organismo, lo hace y bueno, pues se hace una saturación de glucosa en la sangre que por eso llegan a niveles tan elevados. Y esto causa una sintomatología tremenda, dolores de cabeza, toda esta sintomatología de la cetosis, que es la boca reseca, pegajosa, ese sabor a metal, andan con cambios de humor terribles, claro, el mal humor. Que casi siempre así se da el diagnóstico, ¿no? Y lo confunden mucho con que tiene a lo mejor una infección en el estómago, o porque vomitan o les duele la cabeza, y a veces a los niños no se les ocurre hacer una simple prueba de glucosa, ¿no? De ahí que no sepan diagnosticarlo precisamente con este cuadro de cetoacidosis. La gran mayoría de la gente relacionamos la diabetes con los adultos. Cuidado, porque nuestros peques están muy expuestos justo a este tipo de diabetes, la diabetes tipo 1. Así es. Ahora, ¿qué pasa y cómo relacionamos todo esto con trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, efectivamente, mientras el hígado siga degradando la grasa de nuestro organismo, hay una pérdida de peso importante mientras esta diabetes no está, o estos niveles de glucosa en la sangre no están controlados. Como controlados, así es. Entonces, desgraciadamente, Ruth, algunas personas dicen, wow, pues voy a bajar de peso. Y bueno, pues cuál no es el sueño de tanta gente bajar de peso, ¿no? Y escuchar a algunos de, ay, ojalá yo tuviera esa diabetes para que yo perdiera unos kilos. Bueno, exacto, dicen, no estoy haciendo dieta y mira, bajé de peso. Bajé. Y bueno, hablaremos los efectos, el costo tan grave que es de esto, pero de pronto se adelgazan y pierden peso significativamente, y como desgraciadamente para el sobrepeso esto es lo único que vale, y no nos fijamos claramente en los efectos secundarios, pues se vuelve como una alternativa. Las personas que tienen diabetes 1, entonces se vuelven maestros en el manejo de la insulina. Así es. Y aquí tenemos el primer problema, cuando tenemos un buen manejo de insulina, porque generalmente ellos saben manejarla muy bien. Claro, ya les comentábamos, ¿no? Que generalmente una persona con diabetes tipo 1 pues va a tener que inyectarse más frecuentemente, llevar un monitoreo mucho más preciso de los niveles de glucosa. A lo mejor un adulto que nos esté escuchando dice, bueno, yo me checo cada que voy con el médico o solamente cuando me siento mal. Pero una persona con diabetes tipo 1 idealmente debe de checar sus niveles antes y después de los alimentos, o sea, unas 6 veces al día. Exacto, y además, ¿conoces cuánta glucosa te da cada alimento? ¿Cuánta cantidad de alimento te da glucosa? Entonces, ¿sabes cuánta insulina hay que inyectarte para poder integrarla a la célula? Definitivamente. Bueno. Pues muy interesante, Claudia. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, perdón que te interrumpa, pero regresando, quiero que nos sigas platicando de ahora sí que de esta señales que nos pueden indicar que hay un trastorno ya de la conducta alimentaria. Vamos entonces a una pausa y regresamos. No se vayan, quédense escuchando la mejor estación, Radio Mujer 1040. 7 de la mañana con 34 minutos, ya regresamos a tu programa Nutrición y Vida. Muchas gracias por seguir con nosotros. El día de hoy estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria en personas con diabetes. Nos acompaña Claudia Varela, ella es nutrióloga y especialista precisamente en los trastornos de la conducta alimentaria. Gracias, Claudia, por continuar con nosotros. Por aquí tenemos algunas llamaditas. Dice, buenos días, tengo 41 años, a las 7:30 desayuno yogur, granola y un té, porque a las 9:30 hago ejercicio y si como más me siento repleta. ¿Crees que falte algo al desayuno?, me pregunta Edna. Probablemente algo de semillas, Edna, a lo mejor unas almendras o nueces. La granola de repente tiene bastante azúcar, no hay que confiar tanto en las granolas, hay que revisar bien la etiqueta y a lo mejor, como dices, pues para hacer antes ejercicio está bien, pero después siempre va a ser recomendado un desayuno más completo. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema. Ahorita sigo leyendo sus llamadas.
Claudia, hablábamos un poquito de la diabetes tipo 1 y cómo, bueno, estas personas tienen que seguir todos los días una serie de conductas, de monitorearse más frecuente sus niveles de glucosa, de estar checando continuamente cómo están sus valores, de estar haciendo ajustes con las dosis de insulina, que se vuelven unos maestros, ¿no? En la dosificación. Pero ¿qué trastorno pudieran presentar estas personas? Bueno, fíjate que este trastorno de conducta alimentaria puede tomar dos vías. Una es la reducción de peso. Entonces, ellos saben perfectamente, fíjate que es chistoso, pero bueno, las mujeres somos especialistas en esto. El 97% de las personas que se ha detectado, esto es en un estudio en Argentina, que tienen diabetes, fíjate la dimensión, de las personas que tienen diabetes tipo 1, mujeres específicamente, se calcula que el 30% tiene conductas alimentarias y conductas como alteradas con su aporte de insulina, porque quieren bajar de peso, la utilizan para bajar de peso a costa de los efectos secundarios, que vamos a hablar de ellos en un momento. Claro. 30% es muy alto. Muy ¿sí? Alto. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Primero, una forma en la que se está padeciendo un trastorno es, me dosifico menos o no me dosifico. ¿Para qué? Para que se mantengan mis niveles altos de glucosa. ¿Y qué es lo que pasa? La célula está pidiéndole al hígado, como decíamos, que secrete más glucosa, y lo hace a costa de el tejido graso. Eso hace perder peso de manera muy dañina, pero sí hace perder peso. Entonces, la mayor parte de estas mujeres lo que hace es eso. Claro. A sabiendas de que tienen que inyectarse cierta cantidad de glucosa por lo consumido, no lo hacen. O de insulina por lo consumido. Entonces lo que pasa es que o no lo hacen o inyectan cantidades menores para estar provocando este efecto. Por eso te digo, son unos maestros. Claro, saben ahí manejar. A esto es a lo que nosotros en trastornos de conducta alimentaria le llamaríamos una conducta compensatoria. Es como si la persona que tiene vigorexia compensa con ejercicio. Okay. Vigorexia son aquellos que hacen ejercicio en exceso, ¿no? Exceso, sí. Y, por ejemplo, una persona con bulimia es como si se provocara un vómito. Okay. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está pasando ahora, como que se identifica como una conducta alimentaria trastornada. En diabetes. Diabetes. El inyectarse poca insulina o dejar de inyectarla con la finalidad de bajar de peso. Okay. Entonces, esto es bastante grave porque tiene consecuencias bastante severas que son irreversibles. No vamos a poder, órgano que se daña con la diabetes, no lo podemos reparar. Claro. Y principalmente el daño va vía renal. Y segundo, el otro daño que también es bien característico en estas pacientes es problemas con la cicatrización de su piel, las heridas. Entonces, lo que vamos a tener son las dos principales consecuencias y son irreversibles. Bien sabemos que la diabetes no se cura, pero se controla maravillosamente y pueden vivir por años con una vida de verdad maravillosa, sin daño renal, sin daño ocular, sin sufrir amputaciones o problemas con este pie diabético famoso. Es la otra cara, ¿no?, de la diabetes, Claudia, porque cuando realmente toman las riendas, tienen disciplina, están aplicándose su insulina de manera correcta, están monitoreándose. Bueno, yo tengo amigos que tienen años con diabetes, o sea, nada menos una como 40, ella le tocó todavía la insulina en jeringa de esas que hervían de vidrio, o sea, esas agujas enormes, y yo la veo y está bien. Entonces, primero también no tenerle miedo a la insulina, ¿no? Porque precisamente ahora estos trastornos que se dan es porque el miedo a subir de peso con la insulina, porque luego creen que la insulina sube de peso y efectivamente si estás comiendo más, pues vas a requerir más insulina y entonces más insulina te va a llevar como a ese ciclo de estar subiendo de peso. Pero pues viene esta conducta, ¿no? Ya tiene un nombre específico. Ya tiene un nombre, el nombre coloquial que se le da, que se
está formalizando se llama diabulimia, precisamente por eso. Y también porque tiene y se ha caracterizado por otra conducta importante, que ahí a lo mejor ustedes si tienen un familiar diabético lo pueden identificar, porque esta se da más en hombres. Se dan un atracón. No importa la cantidad de hidratos de carbono que tomen, se comen el pastel de chocolate con refresco, el tamal con el atole, hacen un conteo enorme de gramos de glucosa, pues entonces no importa. Se aplican mucha insulina. Se aplican la cantidad de insulina apropiada. Esa es la conducta compensatoria. Es el atracón en la persona con bulimia, da un vómito. El atracón en una persona con diabetes tipo 1 da, pues, no sé cómo llamarle, un insulinazo. Ahora o sí una cantidad increíble de insulina como para contrarrestar esta parte del consumo de hidratos de carbono. Es muy posible que a ellos no les importe tanto la reducción de peso, pero sí les importa o están prendados de el comer desmedidamente, lo que es muy limitado, porque ni siquiera ya es prohibido, que les quede claro. O sea, un diabético puede comerse de vez en cuando un pastelito de chocolate, de vez en cuando, bien monitoreado y bien sobre todo los que se aplican insulina, ¿no? Precisamente porque dicen, bueno, esto tiene tantos gramos de carbohidrato, me aplico de vez en cuando a lo mejor esa dosis, y pueden saborearlo de vez en cuando. O con ejercicio, ¿no? A lo mejor una persona con diabetes muy saludable que hace deporte o hace una clase o algo, o simplemente les digo, los niños, Claudia, van a una fiesta, están en el brincolín toda la tarde, entonces a veces hasta que les den un poquitito de pastel o algo de lo que ofrecieron de snack en la fiesta, les va a ayudar a que no tengan una hipoglucemia, ¿no? Exacto. Pero todo está en el conocimiento de esta enfermedad, las dosis y el autoconocimiento, porque no todas las personas con diabetes responden a las mismas recomendaciones. Como decíamos, el cambio de estilo de vida es muy severo y a mucha gente le causa como mucho problema el control. Ya lo vimos también en tratamientos de obesidad, en tratamientos de anorexia. Siempre el autocontrol será una de las conductas que tenemos que trabajar psiconutricionalmente. Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo de esa manera. Son estas dos las que se presentan y bueno, en los jóvenes, principalmente en los adolescentes con diabetes tipo 1, se nos presenta otro problema que tiene que ver con trastornos de conducta alimentaria, y esto es el exceso de ejercicio sin aplicarse adecuadamente sus dosis de insulina. Entonces serían como 3 trastornos. Serían como 3 modificaciones de el trastorno que tienen que ver con la conducta alimentaria y la aplicación de insulina, que están bien identificados en pacientes diabéticos. Entonces la diabulimia, que es esta omisión en la inyección para bajar de peso, con la finalidad de bajar de peso. No necesariamente hay vómito, igual pudiera haber, ¿no? En ocasiones. La segunda dijiste el atracón. El atracón, y aquí sí se aplica la insulina para contrarrestar los niveles altos de glucosa, pero ante un atracón desmedido. Entonces ahí la conducta alimentaria está trastornada por el atracón y bueno, y sobre todo por alimentos que tú dices, bueno, les limita uno, pero dicen, no, me voy a comer un pastel, que al cabo ya sé cuántas unidades de insulina me aplico, y sí, efectivamente cuidan la glucosa, pero no están cuidando su salud. Y el tercero entonces sería ejercicio en exceso para compensarlo. Muy bien, bueno, vamos a quedarnos con estas 3, Claudia, vamos a ir a una pausa, pero regresando, sí quisiera que nos dijeras cómo identificar también en las personas, en los hijos, en los adolescentes, esta conducta y qué hacer al respecto, ¿no? ¿Qué medidas tomar? Vamos rapidísimo a una pausa, te recuerdo los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883 o por WhatsApp al 33-1019-0712. No se vayan, regresamos.
7 de la mañana con 49 minutos. Estamos aquí nuevamente en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de los trastornos de la conducta alimentaria en personas con diabetes. Tenemos más preguntas. Nos dice Carolina Gutiérrez, buenos días, Ruth. Comentaste que hay un análisis para saber cómo están los riñones. Mi esposo le dice que le están doliendo, que le duele la famosa rabadilla. ¿Me puedes decir qué estudios sean? Nos dice Carolina. Caro, yo te recomendaría un chequeo en general, ¿no? ¿Tú qué opinas, Claudia? Mira, yo creo que pudiéramos recomendarte una serie de análisis, sí, para checar en general, vía ¿no? renal en general, pero yo creo que ya cuando trae un dolorcito ya en la parte baja, es digno de que un médico general pueda darle una checada, o un internista, como tú gustes, lo que tú tengas a la mano de entrada. Ellos te van a ayudar a detectar y van a ser como más certeros en el diagnóstico, porque yo te puedo decir qué tipo de análisis te hagas, pero a la hora que tienes los resultados, puede que salgan altos algunos valores y eso no te va a indicar del todo un diagnóstico general. Claro. Eso solamente te lo puede hacer un doctor, ¿no? Definitivamente. Y bueno, también nos comentaba una de nuestras amigas que su hermana tiene diabetes, tiene 40 años, es tipo 1 y no se inyecta insulina. ¿Qué consecuencia tendrá si no se le inyecta? Muchas gracias. No nos dice su nombre. Bueno, pues ¿qué consecuencias no va a tener? Híjole, qué barbaridad, ¿no? Pues aquí vienen todas las consecuencias que vamos a hablar de esta errónea reducción de peso a partir de la no aplicación de la insulina. Así es. Se vuelven generalmente los diabéticos tipo 1, porque el diabético tipo 2 no le pasa tanto esto. Sus secuelas o sus efectos secundarios sí tienen que ver con esto, pero serán en un proceso diferente. Okay. La diabetes tipo 1 específicamente, sí es cierto, va a haber una pérdida significativa de peso, pero como vamos a mantener los niveles de glucosa en sangre elevados, el riesgo es, primero, nuestro riñón se daña. Un daño renal es irreversible. Claro. Posibilidades de trasplantes de riñón no son tan viables en estos pacientes, son muy difíciles, claro, porque además los niveles de glucosa elevados no permiten que hagan cirugías apropiadas. Así es que si alguien ve por este lado que hay una viabilidad, hablar de un trasplante de riñón es palabras mayores. Claro. O sea, y aquí no sí, Claudia, o sea, decirles, la alimentación de una persona con diabetes sin complicación, prácticamente ya lo dijimos, pueden comer casi de todo, o sea, hasta de vez en cuando su antojito, muy de vez en cuando, claro, porque así deberíamos de ser todos, los antojitos del pan, del pastel, refresco, pues ni siquiera voltear a verlos, pero aunque no tenga diabetes, ¿no? Ajá. Pero ya con una enfermedad renal, pues hasta el agua a veces va medida, o sea, la restricción de líquidos es severa, no todas las frutas, no todas las verduras, los gramos de carne bien pesados, entonces no se esperen a tener una complicación renal. De ese tipo. Segundo, tenemos el famoso, la neuropatía. La neuropatía, y vamos a tener también las broncas de circulación y de pie diabético. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra piel se adelgaza. ¿Por qué? Pues porque no hay una buena restablecimiento de las células. La glucosa está en la sangre y hablemoslo en una palabra muy coloquial, muy coloquial. Tenemos sangre dulce, digámoslo así, lo entrecomillo porque no es la realidad, pero vamos, digámoslo así. Esta glucosa es un alimento fantástico para bacterias. Una persona se daña el pie, sobre todo en las extremidades más bajas es donde puede iniciar, inicia, por eso se llama pie diabético. El zapatito te roza un poquito, hay un honguito, una bacteria que se alimenta ricamente de esta sangre, rica en glucosa o sangre dulce, entre comillas. ¿Y qué pasa? No podemos repararlo. Claro. Y de ahí la bacteria se sigue y de ahí los tejidos se empiezan a dañar y no hay reparación de tejidos. Definitivamente, y bueno, pues puede llegar hasta la gravedad de perder un miembro, una ¿no? amputación. Claro. Tercero, nos vamos a los más significativos, nuestra vista. Sí. La pérdida de la vista, ¿no? Se dañan tus vasos sanguíneos en el ojo, la presión ocular se daña y empiezas a perder la vista, también hay una ceguera. Esos son los efectos, es un precio de vida, creo yo, demasiado caro por perder peso. Claro.
Mucha gente no se atiende, que yo creo que es el caso de esta persona de 40 años que nos estamos ahí. Mucha gente le tiene miedo a la diabetes, le tiene miedo al cambio de estilo de vida, le tiene miedo a la disciplina, le tiene miedo a tener que modificar algunos placeres de la vida, como que están en la comida. Sin embargo, hay que poner en una balanza ahí cuánto quieres vivir y cómo los quieres vivir. Definitivamente. Piensen un poquito a futuro, dicen, no pienses en el futuro, vive el presente. Ay, es una filosofía muy linda, pero también tenemos que pensar que nosotros, aunque todos nacimos para morir un momento, tenemos que aprender a que como yo viva, lo disfrute, y tenemos que vivir sanos. Es una de las partes que hay que aprender a disfrutar. La salud nos da hasta salud mental. Yo sí creo, Ruth, con el respeto que todos me merecen, que una persona que sabe que tiene diabetes, que está descontrolada, necesita un apoyo emocional, definitivamente, un apoyo psicológico. No es posible que yo me haga una cortada considerable en la mano y no acuda o no la atienda o no sea atendida de manera oportuna, ¿no? Y deje que esto, mi herida se vaya, se prolongue, cure, se infecte, y de ser una cortada grande sí que requiere puntada, sea una amputación de brazo. Entonces, si esto pasa, si este autocuidado y este autodescuido, o sea, más bien autodescuido, se está dando en un familiar, pidan apoyo, hay apoyo psicológico, hay apoyo de grupos y de asociaciones, como en las que tú trabajas, y hay muchas más que ayudan a la persona con diabetes a entender esta enfermedad, a hacer la suya, a hacer la parte de su vida cotidiana, ¿no? O sea, y a vivir de la manera de verdad más feliz. A verle la otra cara, ¿no? Exacto. A verle la cara de cambiar un estilo de vida, pero seguir viviendo en familia, seguir viviendo por hijos, por un futuro, por tu estilo de vida. Puede viajar, puede pasear, puede cotorrear, puede todo lo que una persona que le significa la vida feliz, ¿cómo se llama? Tiene el objetivo de hacerlo. Y yo creo que es muy claro. Un trastorno de la conducta alimentaria en diabetes, nos habla de esa extraña necesidad que tenemos del miedo a la adaptación de la vida saludable, del miedo que se tiene al subir de peso, y que erróneamente hacemos cosas sin visualizar una consecuencia, el efecto secundario. Aquí sí tenemos que pensar un poquito a futuro, ¿no? Exacto, definitivamente. Entonces, ahí hay varios indicadores que nos hablan. Si el paciente con diabetes no lo ve, familiar del paciente con diabetes, ubiquen, vean, no se cieguen. A veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que la responsabilidad, por supuesto que es de un individuo. El niño con diabetes tiene que aprender a manejar su propia diabetes con ayuda de los padres. Los adultos diabéticos tendrán que hacerse cargo de su propia diabetes. Y si para esto necesitamos un apoyo terapéutico que fortalezca la conducta saludable, pues hay que hacerlo. Tenemos que desmitificar que el apoyo terapéutico nutricional es para locos, ¿no? O sea, no olvídenlo. Todos tenemos emociones que a veces se nos salen de las manos, y hacemos o dejamos de hacer cosas. En el diabético no es la excepción. Aquí lo riesgoso es que ponen su vida en una tablita que pudieran prevenirla, que pudieran no hacerla. Ponen la salud a costa de algunos placeres momentáneos que de alguna manera tendremos que valorar qué tanto valen la pena. Así ¿no? es, Claudia. Danos tus datos, por favor, porque aquí nos los están pidiendo. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde te podemos localizar? Tú das consulta, ¿no? Y también específicamente en esto de los trastornos de la conducta. Así es, Ruth. Me encuentran en Salud y Bienestar Integral. Mi teléfono celular es 33 31 15 17 86. Y bueno, para los radioescuchas de Radio Mujer, por favor háganme saber que nos escucharon aquí en el programa
y podemos hacerles un precio especial en su consulta. Perfecto, entonces en Salud y Bienestar Integral y se pueden comunicar al 33 31 15 17 86. Sí, ya no alcanzamos a comentar un caso que aquí nos decían de, bueno, Lisa, una muchacha que murió por el poco trastorno conocido de diabulimia. Nos decía una radioescucha, qué coincidencia, hace un momento acababa de leer este artículo, el tiempo se nos pasó rápido, Claudia, pero lo pueden buscar, la BBC nos dio esta noticia, Lisa, la tragedia de Lisa, lo pueden buscar ahí para que conozcan más acerca de los trastornos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Claudia, espero muy pronto repetir un programa. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Yo me despido, yo soy Ruth León, un placer haber estado con ustedes esta mañana. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana y a continuación los dejo en compañía del doctor Gilberto Priego y mañana vamos a ver cómo ganar masa muscular para sus hijos. Así que aquí los esperamos, nos escuchamos mañana. Feliz inicio de semana.